En el momento en que entré en esa sala del tribunal, mi hija Sofía soltó una risita nerviosa. Mi yerno Juan simplemente sacudió la cabeza como si yo fuera un chiste patético. Pero entonces el juez levantó la vista, se puso blanco como el papel. El mazo resbaló de su mano temblorosa, mientras susurraba un nombre que nadie en esa sala conocía. El bisturí. Me estaba mirando directamente a mí. Mi familia pensaba que estaban metiendo a un viejo senil en una jaula. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Todo comenzó como suelen suceder estas cosas, con un insulto que yo debía ignorar. Era una cena familiar de domingo. Yo estaba sentado en el extremo de una mesa de caoba pulida, un mueble tan largo que podría haber sido una pista de aterrizaje. Mi hija Sofía y su esposo Juan Walsh presidían la mesa en su mansión de Los Ángeles. «La piscina infinita no es negociable, Juan», dijo Sofía con voz cortante. «Tiene que verse perfecta, como si se derramara directamente hacia el cañón». Juan, un hombre cuyos trajes hechos a medida siempre parecían una talla más pequeña, no levantó la vista de su teléfono. «Lo que quieras, nena. Tan pronto como se cierre el trato de Ojai, podrás tener una piscina llena de champán». Él alardeaba transmitiendo su éxito. «Es una jugada garantizada de 9 cifras». Hablaban a través de mí discutiendo sobre contratistas de piscinas, el trato millonario de Juan y la próxima gala benéfica de Sofía, como si yo fuera un mueble. Un sillón viejo que habían heredado y no sabían dónde poner. Soy Alejandro Price, de 71 años, y era invisible. Desde que Carmen, mi esposa, falleció hace 10 años, hice lo que pensé que era correcto. Vendí nuestra gran casa familiar en Connecticut, un lugar lleno de demasiados recuerdos, y compré la casa de huéspedes escondida en esta enorme propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, la única hija de Carmen. Pensé que era lo que ella sí habría querido. Mi nieto Daniel, que tenía 16 años, parecía ser el único que reconocía mi presencia. Miró hacia abajo de la larga mesa. «Abuelo, mi partido de eliminatorias es la próxima semana. ¿Quieres venir? Jugamos contra Palisades». Antes de que pudiera abrir la boca, Juan lo interrumpió, su voz resbaladiza, con un desprecio casual. Ni siquiera se molestó en mirarme. «Daniel, no molestes a tu abuelo. Él necesita descansar. Está viejo, Sofía». Mi hija soltó una risita. Fue un sonido ligero y aireado, pero cortó más profundo que un cuchillo. «Tiene razón, cariño. Déjalo en paz. Probablemente esté cansado solo de estar sentado allí. Ellos decidieron por mí. Diagnosticaron mis niveles de energía, mis deseos, mi existencia entera, sin una sola mirada en mi dirección». No dije nada. Solo miré hacia abajo, al intrincado patrón de mi plato, donde un trozo de espárrago se había enfriado. Me habían convertido en un fantasma en mi propia vida, y lo peor es que yo lo había permitido. Confundí mi silencio con paciencia. Ahora veía que era simplemente permiso. 3 días después, un golpe fuerte sonó en la puerta de mi casa de huéspedes. Era Juan. Este era un evento raro. Evitaba mi pequeña casa como si tuviera la peste, probablemente porque carecía de accesorios chapados en oro. Sostenía una botella de vino ridículamente cara que puso en mis manos, con una sonrisa de vendedor. «Para ti, Alejandro. De lo mejor». Él sabía que yo no bebía. Mi cardiólogo lo había dejado perfectamente claro después de mi bypass. Este gesto no era amabilidad, era teatro. Juan siempre fue un vendedor. Vendía sueños inmobiliarios. Vendía la imagen de una familia perfecta. He visto tipos de su clase toda mi vida. No solo entran en una habitación, evalúan su valor. No perdió el tiempo. Después de un comentario superficial sobre el clima, fue directo al grano. «Alejandro, estoy ante la oportunidad de mi vida. Un complejo en Ojai. Es casi un trato hecho, pero encontramos un pequeño obstáculo regulatorio. Solo necesito un pequeño préstamo puente para liquidar los permisos, solo para mostrar liquidez». Se inclinó hacia adelante, su colonia era abrumadora. «Sé que eres el dueño absoluto de esta casa de huéspedes. Está aquí sentada. Todo lo que necesitas hacer es poner un poco de apalancamiento contra ella. $500,000. Eso es todo».
Sintió mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. 6 meses máximo, te devolveré 700,000. Eso es un 40% de retorno, Alejandro. No puedes superar eso en ningún lado. Lo observé. No solo estaba entusiasmado, estaba desesperado. Una fina capa de sudor se acumulaba en su frente. «Juan», dije con voz perfectamente nivelada. «Tengo 71 años. Ya pasaron mis días de correr riesgos. Mi dinero es para mi jubilación y, francamente, para mis facturas médicas. La respuesta es no. El cambio fue inmediato. Fue como si le hubieran arrancado una máscara. La sonrisa desapareció reemplazada por una furia fría y reptiliana. Increíble, Ciceo. Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra tierra sin pagar alquiler. Yo pagué por esta casa, Juan. Interrumpí suavemente. Y no mueves un dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío, eres un viejo egoísta, dijo que vivía en su tierra. No sabía o convenientemente había olvidado algo importante. Cuando compré esta casa de huéspedes hace 10 años, no solo compré la casa, también compré la parcela de tierra de 2 acres donde estaba sentada su mansión. Su contrato de arrendamiento de 99 años por $1 simbólico al año era conmigo. Él vivía en mi tierra. No tenía idea. Lanzó la botella de vino sobre mi mesa de café con suficiente fuerza como para hacerme estremecer. Te arrepentirás de esto, viejo. Te arrepentirás de ser tan egoísta. Salió furioso cerrando la puerta de un golpe. La vibración hizo temblar la fotografía de Carmen en mi escritorio. Una semana después me desperté a las 3 de la mañana. Un dolor sordo se extendía por mi pecho, irradiando hacia mi brazo izquierdo. No era el dolor agudo y punzante de un ataque al corazón, sino el familiar y asfixiante agarre de la angina de pecho. Estrés. Mi cardiólogo me lo había advertido. No seas un héroe, Alejandro. Pide ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal a Sofía. Respondió al cuarto timbrazo su voz pesada de sueño y molestia. Papá. ¿Qué pasa? Es mitad de la noche. Hija, no me siento bien. Dije tratando de mantener la voz firme. Tengo dolores en el pecho. No es terrible, pero puedes llevarme a la clínica solo para estar seguros. Un suspiro pesado llegó a través del teléfono. Fue el sonido de un inconveniente profundo. Papá, en serio, tengo la gran reunión de la gala benéfica a primera hora de la mañana. Todo el comité viene aquí. No puedo. Solo llama al 911 si es tan malo. No exageres. Clic. Colgó. No preguntó qué tan fuerte era el dolor. No preguntó si tenía miedo. Me dijo que estaba exagerando. El dolor en mi pecho se intensificó. No era mi corazón. Venía de algún lugar más profundo. Llamé a un Uber. Me senté en la parte trasera de un Toyota Prius apretando mi pecho y dejé que un extraño me llevara a la sala de emergencias. Era angina inducida por el estrés. Me dieron una tableta de nitroglicerina y me mantuvieron en observación durante 4 horas. A las 9 de la mañana me dieron el alta. Llamé a otro Uber para que me llevara a casa. Cuando nos detuvimos en las enormes puertas de la propiedad, vi la camioneta blanca de Sofía. No estaba estacionada en la casa principal. Estaba afuera del spa de Beverly Hills, su reunión benéfica. No solo me faltaron al respeto, no solo me veían como un recurso para ser explotado, me veían como una molestia, un problema a gestionar, un recado a ignorar. Y ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. Solo que no sabía qué tan rápido vendría. A la mañana siguiente estaba sentado con una taza de café solo viendo la niebla disiparse en el cañón cuando un golpe agudo e impaciente resonó en mi pequeña casa. No era Juan. Su golpe era arrogante. Esto era profesional. Abrí la puerta a un hombre con un uniforme nítido que sostenía un escáner digital y un sobre blanco rígido. «¿Alejandro Price?», preguntó con voz plana. «Soy yo. Entrega Legal Express». «Firme aquí». Firmé la pantalla. Me entregó el sobre y se fue antes de que pudiera cerrar la puerta. Pesaba. No de papel, sino de intención.
Mis manos estaban perfectamente firmes mientras tomaba un abrecartas de mi escritorio, el mismo que Carmen me había regalado hace 30 años. Lo deslicé para abrirlo y saqué el contenido. Las palabras saltaron de la página frías y precisas. Era una petición legal, una demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Los peticionarios eran Juan Walsh y Sofía Walsh. El demandado era yo. Escaneé la primera página, mi visión se estrechó. Estaban solicitando una audiencia de emergencia. Buscaban una tutela legal. La sangre no se drenó de mi cara. No corrió a mis oídos. En cambio, una claridad fría y perfecta se asentó sobre mí. Me acusaban a mí, Alejandro Price, de estar mentalmente incapacitado. Afirmaban que ya no era capaz de gestionar mis propios asuntos financieros y médicos. Afirmaban que yo era senil. No era solo un insulto. No era solo codicia. Esto era una ejecución legal. Querían borrarme, convertirme en una no persona, un pupilo del Estado con ellos moviendo los hilos. Querían hacer oficial mi invisibilidad legalmente vinculante. Pasé la página. Anexo A. La evidencia. Era un informe de diagnóstico de 3 páginas de un experto psicológico llamado Dr. Pedro Lim. Leí su evaluación. Afirmaba que yo mostraba signos severos de demencia, delirios paranoides y una incapacidad para comprender las realidades financieras. Concluyó gravemente que yo era un peligro para mí mismo y para mis propios activos. Me quedé mirando el nombre. Dr. Pedro Lim. Pedro Lim. Una risa fría y seca, más como una tos, escapó de mis labios. Nunca había conocido a nadie llamado Pedro Lim en toda mi vida. No toqué la puerta, no dudé. Sostuve la petición legal en mi mano, el papel grueso de un blanco intenso contra mi piel manchada por la edad, y caminé. Salí de mi pequeña casa, crucé el césped perfectamente cuidado, que separaba mi mundo del de ellos, y fui directo hacia la casa principal. Las puertas de cristal del patio estaban abiertas. Podía escuchar el sonido del hielo chocando en los vasos y música ligera sonando. Estaban junto a la piscina tal como sabía que estarían. Sofía estaba recostada en una silla larga con gafas de sol y una revista equilibrada en su estómago. Juan estaba junto al bar al aire libre sirviéndose otro cóctel. Parecían relajados, sin preocupaciones, como 2 depredadores que acababan de poner una trampa y esperaban pacientemente a que su presa se desangrara. Entré al patio. La música se detuvo. Mi sombra cayó sobre Sofía. Se sentó sorprendida bajándose las gafas de sol. «Papá, ¿qué estás haciendo? Estás interrumpiendo nuestro...» Su voz se apagó cuando vio los papeles en mi mano. No miró mi cara, miró los papeles. Juan se dio la vuelta con una sonrisa falsa pegada en su rostro. «Alejandro, estábamos...» Entonces vio la petición. La sonrisa no solo se desvaneció, se invirtió en una mueca de molestia, antes de que rápidamente la ocultara con falsa preocupación. Sostuve el sobre. «¿Qué es esto?» Sofía se estremeció mirando hacia la piscina, incapaz de sostenerme la mirada. Pero Juan era un actor. Dejó su trago, se limpió las manos con una toalla y cruzó los brazos. Estaba tomando una posición de poder. «Papá», dijo con voz goteando una lástima condescendiente. «Esperábamos que no tuvieras que verlo así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia». «¿Qué es esto?» «Es por tu propio bien», dijo Juan, dando un paso adelante. «Mira, después de ese incidente del corazón la semana pasada, Sofía y yo nos dimos cuenta de que ya no puedes cuidarte solo. Olvidas cosas, estás confundido». Tuve indigestión, Juan. Él agitó la mano descartando mi realidad. «Eso es lo que tú crees que fue. Pero tenías dolor. Estabas desorientado. ¿Qué pasa si es peor la próxima vez? Necesitas a alguien que gestione las cosas por ti. Alguien que proteja tus finanzas, que se asegure de que tus facturas se paguen, que tome tus decisiones médicas antes de que ya sabes te hagas daño». Me estaba manipulando usando el mismo incidente que ignoraron como prueba de mi incompetencia. Miré a mi hija. «Sofía, esto es lo que quieres.
Estás firmando un papel que dice que tu propio padre está loco. Ella finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, reflejando el azul brillante del agua de la piscina. Es lo mejor, papá. Solo intentamos ayudar. Te amamos. Amor, dije. La palabra se sintió como ceniza en mi boca. Ni siquiera conocen el significado de la palabra. Fue entonces cuando la paciencia de Juan se rompió. La máscara del yerno preocupado se cayó revelando al buitre que llevaba dentro. Se rió. Un sonido corto, agudo y feo. Nos vemos en el tribunal, viejo, siseó. Francamente, esto solo prueba nuestro punto. Estás paranoico. Eso es exactamente lo que dijo el doctor Lim. Tomó su trago y lo levantó en un brindis burlón. Mejor ve a buscar un defensor público porque realmente no creo que puedas pagar un abogado de verdad. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el momento en que el hombre que pensaban que era un viejo frágil, olvidadizo y fantasma, murió y algo para lo que no podían haberse preparado, despertó. Caminé de regreso a la casa de huéspedes. Cerré la puerta y el sonido de la cerradura encajando en su lugar fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Fue el sonido de una línea siendo trazada, un límite final y definitivo. Pensaban que esta era la habitación de un viejo senil. Una caja beige y silenciosa para que yo durmiera fuera gestionado y olvidado. Nunca ni una sola vez habían visto la otra puerta. Era una puerta de núcleo sólido en la parte trasera de mi vestidor oculta detrás de un perchero de trajes viejos que nunca usaba. No se abría con una llave simple. Estaba cerrada con un escáner biométrico de pulgar. Presioné mi pulgar contra el cristal frío. La luz parpadeó en verde y un pesado cerrojo se deslizó con un clic silencioso y caro. Entré. Este era mi verdadero hogar. No había cama, no había sillón reclinable. Solo estanterías de libros del suelo al techo, 3 monitores de computadora masivos, una pared de archivadores y un sistema de telefonía satelital encriptado dedicado. El aire estaba fresco y quieto. Juan pensaba que yo era un burócrata retirado, un simple contador que había llevado los libros para alguna firma de nivel medio en Connecticut. Pensaba que el mayor logro de mi vida era haber ahorrado lo suficiente para una jubilación cómoda. No tenía idea. Hace 30 años en Washington, D.C., yo no era Alejandro. Los directores ejecutivos de las compañías Fortune 500, senadores corruptos y políticos de alto nivel, todos tenían un nombre diferente para mí. Me llamaban El Bisturí. Yo era el investigador forense principal del Departamento de Justicia. Yo era el hombre que enviaban cuando los números no solo parecían incorrectos, sino imposibles. Yo no solo seguía el dinero, lo diseccionaba. Encontraba los tumores financieros, las cuentas ocultas, los libros secretos que todos los demás pasaban por alto. Yo era el hombre que podía, y lo hizo enviar a 12 ejecutivos de alto perfil a prisión con una sola hoja de cálculo. Me alejé de todo eso. Enterré a ese hombre. Lo enterré el día que Carmen recibió su primer diagnóstico. Cambié mi oficina segura y la emoción de la casa por salas de espera de hospitales y horarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Me convertí en un esposo a tiempo completo, luego en un viudo. Luego en un padre tratando de reconectar con una hija que apenas conocía, y finalmente en un abuelo invisible. Dejé morir a El Bisturí, porque mi familia necesitaba a Alejandro. Hoy Juan Walsh y mi hija acaban de darle a El Bisturí una muy buena razón para salir de su retiro. Me senté en la consola. Salté mi línea telefónica normal y tomé el receptor seguro. Mis dedos no temblaron mientras marcaba el número de 11 dígitos. Era un número que no había usado en 10 años, pero que nunca jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz aguda y profesional respondió al otro lado. Avery Hayes. Avery, dije. Es Alejandro Price. Hubo una pausa, no de confusión, de shock, de reconocimiento. Señor Price. Su voz se quedó de repente sin aliento. Dios mío. Pensé que habías desaparecido de la faz de la tierra. Mi padre pregunta por ti todo el tiempo. Siempre se preguntó qué pasó con El Bisturí. Estoy en Los Ángeles, Avery.
Te necesito aquí, mañana. Trae a tu mejor equipo, los que saben cómo excavar. Otra pausa más corta esta vez. El shock se había ido reemplazado por el acero que yo recordaba. Solo di la palabra a Alejandro. ¿Qué te hicieron? Solicitaron una tutela legal, dije con voz plana. Afirman que soy senil, quieren tomar el control de todo. Se escuchó un sonido a través del teléfono. Fue una risa, no una humorística, sino un ladrido corto y agudo de incredulidad. Ellos afirman que eres senil. No tienen idea, ¿verdad? No tienen idea de a quién acaban de intentar meter en una jaula. Su voz era puramente de negocios ahora. Entendido, bisturí. Estoy en camino. Solo dime, ¿dónde quieres que haga el primer corte? Avery Hayes llegó a las 10 en punto. No parecía una abogada poderosa de Los Ángeles. No había un coche llamativo ni un bolso de $1,000. Llevaba un traje de pantalón oscuro y sencillo, su cabello estaba recogido en un moño severo, y sus ojos eran del color del acero frío. Llevaba un solo maletín delgado. Era exactamente lo opuesto a Juan Walsh. Ella era sustancia, no estilo. Era la hija de su padre. No perdió el tiempo en cortesías. Entró en mi oficina oculta, sus ojos recorrieron la habitación asimilando los servidores, los monitores, los archivadores cerrados. Asintió con aprecio una sola vez. «Realmente no tienen idea, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta. «Creen que soy un anciano confundido», respondí deslizando la petición sobre mi escritorio. «Han proporcionado sus pruebas». Anexo A. Un tal doctor Pedro Lim. Avery tomó el documento. No lo leyó completo. Sus ojos solo escanearon el nombre y la firma. Doctor Pedro Lim, evaluación psicológica anotado. Abrió su maletín de golpe, sacó una tableta y tecleó el nombre en una base de datos segura. «Dame 3 horas», dijo. «Tómate 2», respondí. Ella sonrió, una sonrisa fina y afilada que no llegó a sus ojos. «Te llamaré en una». Se fue tan silenciosamente como llegó. Durante la siguiente hora no solo esperé. Comencé mi propio trabajo. Empecé a mapear la arquitectura financiera de Walsh Holdings y las otras empresas que sabía que él había creado. Estaba construyendo el esqueleto. Avery iba a traerme la carne. Mi línea segura zumbó exactamente 58 minutos después. La atendí. «¿Alejandro?» «Avery. Eso fue rápido». «No fue difícil», respondió. La voz de Avery era nítida, digital y carente de emoción. Cuando son tan descuidados, los hilos están tirados en el suelo esperando a que alguien tire de ellos. «Alejandro, no vas a creer esto». «Pruébame». «Bien. Primero, el doctor Pedro Lim no es psicólogo». Esperé. «No es psiquiatra, no es neurólogo. Ni siquiera es médico general». Pude sentir que venía un pero. «¿Qué es Avery?» «Un dentista». Dejé que la palabra flotara en el aire. Un dentista. Un hombre que raspa sarro y rellena caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarándome mentalmente incompetente. La pura y absoluta arrogancia era asombrosa. «Un dentista», repetí con voz plana. «¿O era dentista?», corrigió Avery. «La Junta Dental de California le revocó la licencia hace 5 años. Permanentemente». Ahora estábamos llegando a alguna parte. Esta era la primera pieza real. «¿Por qué?» «Elige lo que quieras», dijo ella. Pude escucharla tecleando. Fraude masivo de seguros. Facturación por cirugías inexistentes. Y su especialidad, prescribir opioides ilegalmente. Miles de pastillas. Dirigía una fábrica de pastillas en un centro comercial en Reseda. Así que Juan no había encontrado a un experto que pudiera ser sobornado. Había encontrado a un criminal. Un profesional deshonrado y expulsado desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre que no tenía nada más que perder. Esta revelación, sin embargo, llevó al verdadero conflicto. La pregunta que importaba más que la respuesta. «Avery,
Dije inclinándome hacia adelante. Eso es muy específico. Ese no es un nombre que encuentras en Google. Un desarrollador inmobiliario de alto vuelo como Juan no conoce así como así a un dentista deshonrado de Reseda. ¿Cómo lo encontró? Eso. Dijo Avery con la voz tensándose. Es en lo que pasé los últimos 40 minutos investigando. Tienes razón. No fue una conexión social. No fue un hallazgo al azar. Fue una conexión financiera. Continúa. Estoy mirando el expediente criminal de Lim ahora mismo. Cuando fue arrestado hace 5 años enfrentaba 10 cargos por delitos graves. La fianza se fijó en $100,000. Él no los tenía. ¿Un fiador de fianzas? Murmuré mi mente ya conectando los puntos. Exactamente. Un fiador cubrió la nota, pero el fiador requirió un garante, alguien que cofirmara, para poner la garantía en caso de que Lim huyera. Sentí un frío asentándose en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. ¿Quién garantizó la fianza a Avery? Hizo una pausa solo un segundo para dejar que el impacto aterrizara. Una corporación fantasma, una empresa registrada en Delaware, con un único propósito: gestión de activos. ¿Cuál es el nombre de la compañía? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Walsh Holdings, dijo ella. Dios mío. Me eché hacia atrás en mi silla. Las piezas no solo encajaron, chocaron entre sí. Juan no había encontrado al Dr. Lim la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Lo poseía desde hace 5 años. Él pagó la fianza del hombre. Probablemente pagó a su abogado defensor. Había mantenido a este activo sucio y comprometido atado a una correa escondido en su bolsillo trasero durante media década esperando el día en que necesitaría que un doctor firmara un trozo de papel. Esto no fue un acto impulsivo de codicia porque rechacé su préstamo. La solicitud del préstamo, eso fue solo él probando el terreno. Esto era un plan de contingencia. Esto fue premeditado. Había estado planeando declararme incompetente y apoderarse de mis activos durante años. Avery, dije con voz baja y dura, has desarmado su arma principal. Has neutralizado al experto médico. Ahora es mi turno. Tú sigue cavando en el lado legal. Encuentra todo lo que puedas sobre los expedientes del caso de Lim. Encuentra el nombre del abogado que Juan contrató. Yo me encargaré de los números. Ella asintió ya de camino a la puerta. Ten cuidado, bisturí. Ellos deberían tenerlo, respondí. Cerré la puerta de mi oficina, el mundo se redujo al brillo de mis 3 monitores. Aquí es donde yo vivía, no en la tranquila casa de huéspedes, sino aquí dentro de los datos. Juan pensaba que yo era una reliquia. Pensaba que las finanzas en mis tiempos se hacían en libros de papel con viseras verdes. No tenía concepto de lo que yo era. Yo era un fantasma digital. Y estaba a punto de acechar cada servidor que él hubiera tocado. Comencé con la compañía que pagó la fianza de Lim Walsh Holdings. Era una empresa de Delaware, por supuesto. Anónima protegida. Juan era descuidado, pero no era tonto. Conocía lo básico de la protección de activos. Había estratificado su estructura corporativa. Walsh Holdings pertenecía a otra empresa que a su vez pertenecía al fideicomiso de la familia Walsh. Una bonita muñeca rusa de entidades legales diseñada para hacer imposible ver quién era el verdadero dueño. Pero cometió un error de principiante, un error crítico y fatal. Era arrogante, tenía prisa y era tacaño. Para registrar todas estas diferentes empresas para presentar el papeleo ante la Secretaría de Estado y abrir las cuentas bancarias, usó la misma dirección de correo electrónico personal para cada una de ellas. Era una dirección vieja, una cuenta que probablemente pensó que era astuta. juanwalsh@hotmail.com. Una cuenta en la que probablemente no había entrado en años. Una cuenta que pensó que estaba muerta y enterrada. No sabía que los viejos servidores de correo nunca borran nada realmente. No necesité hackear su correo. Eso sería ilegal y yo iba a hacer esto siguiendo las reglas. Pero no necesité leer su correo.
Solo necesité ver con quién estaba hablando. Pasé la dirección de correo electrónico por una serie de bases de datos a las que todavía tenía acceso puertas traseras en el sistema financiero que el Departamento de Justicia había configurado hace décadas y olvidado cerrar. Buscaba patrones. Correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de préstamos. En 20 minutos, tuve un acierto uno grande. La dirección de correo estaba vinculada a una sala de datos segura, una bóveda virtual donde los prestamistas y prestatarios intercambian documentos financieros sensibles. Y Juan había estado muy ocupado. La sala de datos no era con un banco normal, no era un Wells Fargo o un Chase. Era con una firma de capital privado. Un nombre que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. Citadel Apex Capital. Estos no eran banqueros, eran capitalistas buitres. No dan préstamos a negocios estables. Encuentran a hombres desesperados como Juan, hombres que ya han sido rechazados por todos los demás, y les ofrecen un salvavidas atado a un ancla. Yo no tenía acceso a la sala de datos en sí, pero tenía acceso a los registros del servidor. Podía ver los nombres de los archivos. Podía ver los asuntos de los correos electrónicos. Y eso fue todo lo que necesité. Era una masacre. El trato de 9 cifras de Juan en Ojai no era algo seguro. Era un desastre categórico. No solo se había topado con un obstáculo, se había quedado sin dinero a mitad de la construcción. Había falsificado sus informes de liquidez para obtener el préstamo inicial. Había mentido a sus contratistas, quienes ahora estaban presentando embargos. No solo había desperdiciado unos pocos millones. Los registros mostraban una pérdida total de capital de $50 millones. 50 millones. Y Citadel Apex se había enterado. Los correos ya no eran educados. Eran frenéticos. Una avalancha de avisos de incumplimiento automatizados. Luego los correos personales. Juan rogando por una extensión. Solo otros 60 días. El proyecto es sólido. Un problema temporal de flujo de caja. Y luego el correo final. El que lo explicaba todo. Fue enviado por Citadel Apex hace una semana, el día después de que rechacé el préstamo de $500,000 de Juan. Era una exigencia de capital. El fondo no solo estaba enojado, estaban activando la cláusula de emergencia en su contrato. Exigían un pago inmediato de intereses por una suma global, no de $500,000. $5 millones. Le dieron un plazo. 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo incautarían la propiedad de Ojai, activarían la cláusula de garantía cruzada en su contrato. Una cláusula que estaba seguro de que él había firmado sin leer lo que significaba que se apoderarían de todo. Su compañía Walsh Holdings. La mansión. La camioneta de Sofía. Cada centavo en cada cuenta vinculada a su nombre. Iban a aniquilarlo. Me quedé mirando la pantalla, las piezas encajaban con una lógica perfecta y horrorosa. No necesitaba mis $500,000 para un préstamo puente. Los necesitaba como un pago desesperado de buena fe para mantener a raya a los lobos. Y cuando dije que no activó su plan de contingencia, el plan en el que había estado sentado durante 5 años. No solo quería mi pequeña casa de huéspedes. No me estaba demandando para obtener el control de mi fondo de jubilación. Me estaba demandando porque estaba en la quiebra. Me estaba demandando para poner sus manos sobre todo mi patrimonio. Un patrimonio que claramente creía que valía mucho más que el $500,000 que había pedido. Necesitaba liquidar todo lo que yo poseía, no para construir su complejo, sino para salvar su propio pellejo. No solo intentaba robarme, intentaba sacrificarme para salvarse a sí mismo. Una nueva pregunta se formó en mi mente. Una pregunta fría y dura que se asentó en mi estómago. Espera un minuto. Juan estaba en quiebra. Enfrentaba una exigencia de capital de $5 millones. Era un animal acorralado sangrando dinero por cada poro. Entonces, ¿de dónde sacó el efectivo para atacarme?
Una demanda como esta, incluso una fraudulenta, no es barata. Los abogados, incluso de la clase baja que él contrataría, exigen anticipos. No trabajan a crédito. Y el Dr. Lim, un criminal deshonrado y expulsado. Él no habría firmado su nombre en un perjurio por una promesa. Habría exigido efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Juan un hombre que no podía pagar sus propias facturas, $50,000 o $100,000 en efectivo líquido, para presentar esta demanda? Mi mente volvió a la cena del domingo. A Juan alardeando de su trato en Ojai, pero también a Sofía. ¿De qué alardeaba ella? Era su caridad la próxima gala a la recaudación de fondos. Mi corazón se hundió. Cuando Carmen murió, tomé una parte del dinero de la venta de nuestra casa en Connecticut, varios millones de dólares, y lo puse en un fideicomiso caritativo. Lo llamé la Fundación Carmen Price. Su misión era financiar el tipo de investigación oncológica temprana que podría haberla salvado. Nombré a Sofía como directora administrativa. Pensé que le daría un propósito, una conexión con la madre que perdió. Yo era el fundador, por supuesto, con plenos derechos de supervisión, pero nunca los había ejercido. Confiaba en ella. Era el nombre de mi esposa. Era mi hija. Tomé el teléfono y marqué al banco privado en Boston, que gestionaba los activos de la fundación. Un banquero con el que no había hablado en 5 años, respondió con voz llena de sorpresa cuando me identifiqué. Señor Price, qué placer. Normalmente solo escuchamos de Sofía. Seguro que sí, dije con voz fría. Estoy invocando mis derechos de fundador. Necesito un estado de cuenta detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Carmen Price de los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo seguro. Señor, eso podría llevar algún tiempo compilarlo. 5 minutos, dije y colgué. Mi bandeja de entrada segura sonó 3 minutos después. El PDF estaba adjunto. Abrí el archivo. Mis manos estaban perfectamente quietas. Miré la primera línea, el valor total de los activos. Se suponía que debía ser de más de $3 millones. El número que me devolvía la mirada era 412,000. Bajé por la página y mi sangre se convirtió en hielo. La fundación estaba perdiendo dinero a borbotones. Vi las habituales donaciones pequeñas que esperaba 5,000 a un laboratorio de investigación, 10,000 a un hospicio. Y luego vi los otros cargos. Honorarios administrativos, honorarios de consultoría, servicios de planificación de eventos. Eran masivos $150,000 pagados hace 2 meses. El destinatario, Walsh Holdings, la empresa de Juan. Había facturado a la caridad de su esposa por consultoría. Otro cargo, $80,000 por servicios de planificación de la gala. El proveedor figuraba como La Premier Events. Me tomó menos de 60 segundos investigar el nombre. Era una compañía fantasma registrada hace 3 meses. Su dirección corporativa era un apartado de correos en Vanois. Y el único propietario que figuraba en la solicitud era Juan Walsh. Se estaba pagando a sí mismo $80,000 para planear su propia fiesta. Pero la evidencia final devastadora y desgarradora no estaba en los conceptos de los gastos, estaba en el comprobante de pago. Hice clic en los enlaces a los cheques escaneados. El banco los proporcionaba para todas las transacciones de más de $20,000. El cheque de $150,000 a Walsh Holdings. El cheque de $80,000 a La Premier Events. Miré la línea de la firma elegante y fluida que autorizaba las transferencias. No era Juan, era Sofía Walsh. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Juan. Era una serpiente. Está en su naturaleza. Incluso en alguna parte de mi corazón, me había preparado para descubrir que Sofía era débil, tonta, manipulada. Que Juan la había engañado o intimidado para hacerlo. Pero esto no era debilidad. Esto era una asociación activa. Esto era complicidad. Estas eran sus firmas claras como el día. Ella no solo estaba siendo manipulada, era una participante activa en el saqueo del legado de su propia madre.
Estaba robando dinero destinado a pacientes con cáncer, robándolo de un fondo que llevaba el nombre de su madre. Y estaba usando ese dinero robado para... ¿Para qué? ¿Para financiar la fantasía colapsada de su esposo? No era peor. Miré las fechas. La primera transferencia importante fue hace 6 semanas. La segunda fue hace 3 semanas. Este era el dinero semilla. Este era el dinero que estaban usando para pagar a los abogados para que me declararan loco. No solo me estaban robando, estaban usando la memoria de Carmen para financiar la ejecución de su esposo. Había pensado que había una línea de decencia de familia, de compasión humana básica, que mi hija no cruzaría. Me equivoqué. No solo estaba perdida, no solo era débil, era una co-conspiradora. Y en ese momento dejó de ser la víctima en esta historia. Dejó de ser mi hija. Se convirtió en el enemigo. Miré fijamente la firma de Sofía en el cheque escaneado, el elegante lazo de su S, la firma que había pagado al abogado para declararme loco usando el dinero de su madre. En ese momento el dolor que sentía, el shock, la profunda tristeza, no solo se desvanecieron, se evaporaron. Fueron reemplazados por algo más, algo frío, afilado y perfectamente claro. El bisturí estaba de vuelta en cirugía. Tomé la línea segura. Avery, respondió al primer timbrazo. Alejandro, ya estoy investigando la firma de abogados que contrataron. Son carroñeros, pero son conocidos por... No importa, la interrumpí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí. Era plana, dura como acero pulido. Cambio de planes, Avery. ¿Qué cambio de planes? Ya no estamos a la defensiva, dije. No vamos a refutar su caso. Vamos a acabar con ellos. Vamos a despedazar todo esto de raíz. He terminado. Hubo un silencio en la línea. Alejandro, dijo ella, ¿qué encontraste? La firma de mi hija en cheques de la fundación de mi esposa. Usaron el dinero de Carmen para financiar este ataque. Dios mío, Alejandro. Ahorra tu simpatía, dije. Necesito datos. ¿Encontraste el fondo buitre con el que él está metido, el que está a punto de aniquilarlo? Necesito su nombre ahora. Escuché el clic rápido y preciso de su teclado. Está en incumplimiento con un fondo llamado Citadel Apex Capital. Alejandro, estos tipos son monstruos. No negocian. Solo liquidan. Sé exactamente quiénes son, dije. Y por primera vez en una década, una sonrisa fría y delgada tocó mis labios. Citadel Apex Capital. No solo estaba familiarizado con el nombre, estaba familiarizado con el hombre que lo construyó desde cero. James Jim Callahan. Avery no lo sabía, nadie lo sabía. Hace 30 años en Washington, D.C., Jim Callahan era solo un comerciante joven impetuoso y arrogante que se había enredado en el escándalo de la corporación Enright. La Comisión de Bolsa y Valores iba a acusarlo. Iban a acusarlo de conspiración y lanzarlo a una prisión federal por 20 años. Estaban convencidos de que él era parte del fraude. Se equivocaban. Era codicioso, sí. Arrogante, absolutamente. Pero no era un criminal, ¿no entonces? Yo fui el investigador principal en ese caso. Fui yo quien pasó 3 noches sin dormir excavando en los datos del servidor más allá de los libros manipulados y encontré la evidencia exculpatoria. Las transacciones originales con sello de tiempo que probaban que Jim era una víctima del fraude, no un participante. Lo salvé. Salvé su carrera. Lo salvé de la prisión. Lo hice porque era la verdad y mi trabajo era hacer que los libros cuadraran. Jim Callahan pasó a construir Citadel Apex hasta convertirla en un imperio de $1,000 millones. Él nunca lo olvidó. Me había llamado una vez hace 10 años después de que Carmen falleció. Su voz era tranquila. Alejandro, me dijo, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, solo llama. Nunca llamé hasta hoy. Avery, dije con voz puramente profesional. Yo me encargaré de Citadel Apex. Tú necesito que hagas algo más inmediatamente.
Necesito que redactes una orden de embargo. Una orden. ¿Bajo qué cargos no tenemos una sentencia, Alejandro? La tendrás, dije. Cambié de línea. Mis dedos ya marcaban un número que conocía de memoria. Una línea privada y directa a la oficina personal de Jim Callahan. Su asistente intentó bloquearme. El señor Callahan está en una reunión de la junta. Dígale que el bisturí está en la línea, dije. Dígale que es sobre Enright. Estuve en espera menos de 3 segundos. Alejandro, su voz era resonante, confiada, pero contenía un rastro de miedo, el miedo a un fantasma del pasado. ¿Está todo bien? Hola, Jim, dije. Ha pasado mucho tiempo. No llamo por los viejos tiempos. Llamo para cobrar mi favor. Silencio, luego una sola palabra. Dilo. Tienes un préstamo pendiente con un hombre llamado Juan Walsh. Un proyecto en Ojai. Está en incumplimiento. Está en la quiebra. Walsh, lo escuché tecleando. Sí, un desastre de $50 millones. Mi equipo se prepara para embargar sus activos el lunes. El hombre es un tonto. No quiero que embargues sus activos, Jim. Quiero que me vendas la deuda. Toda. Él pagaré la garantía, el incumplimiento, todo. Venderla a ti, Alejandro, es papel tóxico. No lo compro como una inversión, dije. Quiero ser su único acreedor. Transferiré el capital pendiente total. Los 5 millones ahorré. Ahora mismo desde un fideicomiso ciego, sin rastro de papel que me vincule. Solo una transferencia silenciosa de propiedad. Él era inteligente. No preguntó por qué. Quieres ser el monstruo, Alejandro. Bien. Me salvaste la vida, es lo menos que puedo hacer. Gritó órdenes a alguien fuera del teléfono. Mis abogados ejecutarán la transferencia. Estará listo en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Jim. No, Alejandro, dijo con voz mortalmente seria. Gracias a ti. Buena casa. Colgué. Llamé a Avery de vuelta. Está hecho, dije. Citadel Apex ya no tiene el pagaré. Yo lo tengo. Avery jadeó. Pude escuchar su respiración entrecortada. Alejandro, compraste su deuda. Eres su banco. Soy su pesadilla, corregí. Ahora termina de redactar esa orden de embargo. Él está en incumplimiento de un préstamo de $5 millones conmigo. Quiero el embargo sobre esa mansión. Quiero sus coches, quiero su empresa Walsh Holdings. Lo quiero todo. Tendré al notario en su puerta en 1 hora. No, dije, no. Tú guarda ese papel. Él espera una pelea por mi cordura. No tiene idea de que su vida entera está en juego. No vamos a notificarle, no vamos a advertirle. Miré la fecha en la petición, la fecha del tribunal. Vamos a entrar en esa sala del tribunal y se lo vamos a entregar directamente frente al juez. Estamos en un largo pasillo iluminado por fluorescentes afuera del departamento 5B. Avery Hayes me mira, su rostro impasible sosteniendo un solo maletín delgado. Alejandro, ¿estás listo? Me ajusté los puños de mi camisa. No llevaba los suaves suéteres de punto y pantalones de pana a los que estaban acostumbrados. No llevaba la ropa de un hombre que se desvanece en la invisibilidad beige. Hoy llevaba una armadura. Era un traje gris marengo de botonadura sencilla de Savile Row. No lo había usado en más de 1 década. La última vez que me lo puse, estaba entrando en una sala de audiencias para testificar ante el Comité Bancario del Senado. Todavía me quedaba perfecto. Me corté el pelo. Estaba bien afeitado. No era el hombre que ellos pensaban, yo era el hombre que había sido. Estoy listo, dije. Las puertas se abrieron. Entramos. La sala del tribunal era pequeña, beige, y olía a café pasado y cera barata para suelos. Era exactamente el tipo de habitación sin alegría, donde las vidas son desmanteladas silenciosamente. Juan y Sofía ya estaban sentados en la mesa de los peticionarios. Estaban susurrando eufóricos por la anticipación. Su abogado, un hombre con un traje brillante,
y demasiado gel en el pelo barajaba papeles con aire sumamente confiado. Entonces me vieron. Observé la cara de mi hija. Levantó la vista, me vio en mi traje, y una risita nerviosa y reprimida escapó de sus labios. Se puso la mano sobre la boca, pero sus hombros temblaban. Se inclinó y susurró algo a Juan. Casi pude oírlo. «Míralo. Papá cree que esto es un funeral o algo así». Juan solo me miró. Sus ojos recorrieron mi traje, mi postura, y simplemente sonrió con desdén. Sacudió la cabeza lentamente con una mirada de profundo desprecio y lástima. Para él esto no era dignidad. Esto era un patético esfuerzo de último minuto, un animal moribundo erizando su pelaje. Su abogado me miró, me evaluó como a un frágil hombre de 71 años jugando a disfrazarse, y me descartó. Volvió a sus notas. No tenía ni idea. Me senté en la mesa de los demandados. Avery colocó su delgado maletín en la mesa y se sentó a mi lado, un pilar de fuerza silenciosa y contenida. No dijimos nada. Solo esperamos. «Todos de pie», entonó el alguacil con voz aburrida. Nos pusimos de pie. El juez entró por una puerta lateral con su túnica luciendo cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y cobraba demasiado poco. Se acomodó en su silla de respaldo alto, el cuero gruñendo bajo su peso. «Pueden sentarse». Se puso unas gafas de lectura con montura dorada y tomó el expediente del día. Su placa de identificación decía «Juez José Carmichael». «Buenos días», murmuró con voz monótona. «Estamos aquí por el primer tema del expediente, caso número 881B en el asunto de la tutela de Alejandro Price». Leyó el nombre y luego, como dictaba el procedimiento, levantó la vista de sus papeles. Miró por encima de sus gafas para identificar al demandado. Me miró directamente a mí. El aire abandonó la habitación. El juez no solo hizo una pausa, se congeló. Su rostro, que había sido una máscara de cansada burocracia, se puso blanco ceniciento. Sus ojos magnificados por las gafas se abrieron con incredulidad. El bolígrafo barato que sostenía resbaló de sus dedos. Chocó ruidosamente contra el escritorio de madera, el sonido resonando en la sala del tribunal en silencio absoluto. Juan y Sofía lo miraban confundidos. Su abogado levantó la vista molesto por la interrupción. La mano del juez, la que había soltado el bolígrafo, temblaba visiblemente. Me miró fijamente con la boca ligeramente abierta. Se inclinó hacia adelante, olvidándose de sí mismo hacia el micrófono de cuello de cisne en su escritorio. Y con una voz que pretendía ser un susurro pero que fue captada y amplificada. Una voz de puro y absoluto shock dijo una cosa. «Dios mío, es realmente él». Cada cabeza en la sala giró. Ya no miraban al juez. Todos me miraban a mí. Los rostros de Juan y Sofía estaban en blanco por la confusión. ¿Qué estaba pasando? Esto no era parte de su plan. Yo también lo reconocí. Sí reconocí a José Carmichael. Pero el hombre que yo conocía no era un juez de 60 años con cara cansada. El hombre que yo conocía era un fiscal federal adjunto de 35 años, aterrorizado, ambicioso y superado por las circunstancias. Se le había entregado el caso más grande de su joven carrera, el fraude de la corporación Enright, un castillo de naipes de $1,000 millones, y estaba perdiendo. Su caso se desmoronaba. Sus testigos estrella estaban desacreditados. Estaba a punto de perder, y eso habría terminado con su carrera antes de empezar. Hasta que su testigo experto subió al estrado. Yo fui ese testigo experto. Yo fui el hombre que trajeron cuando los números eran un lío enmarañado de mentiras. Fui yo quien en un solo día tomó un fraude de $1,000 millones y lo dejó al descubierto en una sola hoja de cálculo para que el jurado lo viera. Fui yo quien puso a 12 directores ejecutivos y sus contadores en prisión. José Carmichael no solo me conocía, yo lo había forjado. Le había entregado su carrera en bandeja de plata. El rostro del juez Carmichael estaba pálido. Agarró los bordes de su escritorio. Ya no miraba a un viejo senil, miraba a un fantasma de su pasado. Miraba al hombre que solían llamar el bisturí.
Finalmente apartó los ojos de mí y lenta deliberadamente dirigió su mirada a la mesa de los peticionarios. Miró fijamente al abogado de sonrisa impecable de Juan. «Abogado», dijo el juez con voz que ya no era de cansancio sino aguda, fría y peligrosa. «¿Es consciente de quién es su demandado?» El abogado desconcertado se puso de pie. «Él es... Es Alejandro Price, su señoría, un jubilado». El juez Carmichael dejó escapar un suspiro corto y áspero. No fue una risa, fue una advertencia. «No, abogado», dijo su voz resonando en la habitación silenciosa. «Ese es el bisturí Price. Buena suerte. La va a necesitar». El abogado de Juan, un hombre llamado Fierro, parecía haber tragado un insecto. Sudaba visiblemente. Miró a Juan, quien hizo un gesto agudo y furioso con la mano. «Siga adelante». Fierro, visiblemente alterado por la reacción del juez, barajó sus papeles. «Su señoría, los peticionarios llaman a nuestro primer y principal testigo al estrado, el doctor Pedro Lim». Una puerta lateral se abrió. Un hombre pequeño y grasiento con un traje mal ajustado entró rápidamente en la sala. Parecía menos un doctor y más un hombre que vive en un sótano. Evitaba mirar a nadie, especialmente al juez. Subió al estrado con la mano temblando mientras prestaba juramento. Fierro, tratando de recuperar el equilibrio, comenzó. «Dr. Lim, tuvo ocasión de evaluar al demandado Alejandro Price». «Así fue», dijo Lim con voz aceitosa y ensayada. «Leía un guión. Realicé un examen psicológico completo». «¿Y cuáles fueron sus hallazgos, doctor?» Lim se puso unas gafas manchadas. «El señor Price presenta signos graves de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo es francamente inexistente. Muestra síntomas clásicos de delirio paranoide, particularmente en lo que respecta a las finanzas de su familia y las intenciones de ellos hacia él». Me quedé perfectamente quieto. Describía al hombre que querían que yo fuera. «En su opinión profesional, Dr. Lim», presionó Fierro, ¿es el señor Price capaz de gestionar sus propios asuntos? «Absolutamente no», dijo Lim sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. «Es un peligro para sí mismo y para sus propios activos. Requiere supervisión inmediata a tiempo completo». Fierro sonrió con una pequeña y débil sonrisa triunfante. «Gracias, doctor. Su testigo». Se sentó luciendo aliviado. Avery Hayes se puso de pie. No tenía una pila de papeles. No tenía una computadora portátil. Sostenía una sola hoja de papel mientras caminaba lentamente hacia el estrado de los testigos. La sala del tribunal estaba en silencio. «Buenos días, Dr. Lim», dijo ella. Su voz era educada, suave, pero cortaba la habitación como un bisturí. «O tal vez debería llamarlo señor Lim. ¿Es Sr. verdad?» Lim parpadeó confundido. Es doctor». «Su señoría, no tengo constancia de que el señor Lim sea un psicólogo licenciado, o un psiquiatra o un neurólogo». Se volvió hacia él. «Señor Lim, ¿qué tipo de doctor es usted?» Yo tengo formación médica», tartamudeó mirando a Fierro en busca de ayuda. Fierro saltó. «Objeción relevancia. Esto es sobre el carácter». «Denegada», espetó el juez Carmichael con los ojos clavados en Lim. «Siéntese, abogado. El testigo responderá la pregunta. ¿Cuál es su formación médica, señor Lim?» Lim tragó saliva. Yo era dentista». Un murmullo recorrió el tribunal. El rostro de Juan estaba blanco. «Un dentista», repitió Avery, dejando que la palabra flotara en el aire. «O para ser más precisos, un ex-dentista. ¿No es así, señor Lim?» Estoy jubilado», mintió él. «¿Jubilado?» La voz de Avery fue aguda. «¿O le fue revocada permanentemente su licencia para ejercer la odontología por el estado de California en 2019? Lim empezó a temblar. Eso no es un registro público, señor Lim», continuó Avery implacable. «Revocada por falta de conducta grave.
específicamente por fraude de seguros y por operar una fábrica ilegal de pastillas bajo receta en su oficina. ¿Es eso correcto? Lim no tuvo respuesta. Era una rata acorralada mirando salvajemente entre Juan y el juez. El abogado de Juan estaba de pie otra vez. Objeción, objeción, esto es acoso. Esto es un contrainterrogatorio, abogado, ladró el juez. Y es fascinante. Por favor, continúe, señorita Hayes. Avery dio un paso más hacia el estrado. Solo una pregunta más, señor Lim. Por su opinión experta, ¿recibió o no un pago de $25,000 de una corporación llamada Walsh Holdings, tres días antes de firmar este diagnóstico fraudulento? ¡Objeción!, gritó Fierro con la voz quebrada. Especulación sin fundamento. Avery ni siquiera lo miró. Se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo el registro de transferencia bancaria aquí mismo. Caminó hacia el proyector y colocó la única hoja de papel sobre el cristal. La imagen parpadeó en la pared. Un recibo nítido en blanco y negro para que toda la sala lo viera. The Walsh Holdings. A Pedro Lim, cantidad $25,000, concepto consultoría. El rostro del juez Carmichael se tornó de un rojo profundo y furioso. Miró ferozmente a Lim, quien parecía que iba a vomitar. Señor Lim, la voz del juez era un trueno bajo. Usted está bajo juramento. Acaba de cometer un perjurio flagrante y atroz en mi sala. Ha presentado un documento fraudulento ante este tribunal en una conspiración criminal con los peticionarios. Señaló con un dedo tembloroso al alguacil. Alguacil, ponga a este hombre bajo custodia. Está bajo arresto por perjurio. El sonido de las esposas cerrándose resonó en el silencio atónito. Sofía dejó escapar un pequeño gemido aterrorizado. Juan estaba rígido viendo cómo se llevaban a su testigo estrella. Todo su caso acababa de ser esposado. El abogado de Juan Fierro estaba completamente a la deriva. Balbuceaba con sus notas desparramadas. Su testigo estrella estaba bajo arresto. Su caso entero se había evaporado, y el juez lo miraba como si fuera algo que se hubiera pegado a la suela de su zapato. Juan estaba más que pálido. Tenía un rojo furioso y manchado. Vibraba de rabia. Agarró a Fierro de la manga y siseó algo en su oído. Fierro, luciendo aterrorizado de su propio cliente, se puso de pie temblorosamente. Su señoría, tartamudeó. Mi cliente, el señor Walsh, desea subir al estrado. Para aclarar este lamentable malentendido. El juez Carmichael levantó una ceja. Oh, lo desea, quiere testificar. Después de que su testigo principal acaba de ser arrestado por perjurio en una conspiración con él. El juez miró a Avery. Señorita Hayes, ¿alguna objeción? Avery se puso de pie. Ninguna, su señoría. Estaríamos encantados de escuchar lo que el señor Walsh tiene que decir. Muy bien, dijo el juez con voz cargada de hielo. Señor Walsh, suba al estrado. Usted está, por supuesto, bajo juramento. Juan se abrió paso hasta el estrado de los testigos, prácticamente empujando al alguacil. Intentaba proyectar confianza, pero era un hombre ahogándose, y solo hacía más burbujas. Se sentó agarrando la barandilla del estrado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su señoría, comenzó Juan con una voz que era una actuación ensayada. Una víctima herida. Intentaba hablar directamente al juez, ignorando a Avery, ignorándome a mí. Esto es una parodia. Mi esposa y yo solo estamos preocupados por él. De eso se ha tratado todo esto siempre. Señaló con el dedo hacia mí. Él está confundido. Está paranoico. Se encierra en esa casita por días. Oculta sus finanzas. Me acusó de intentar robarle, por el amor de Dios. Todo lo que queríamos era ayudarlo. Protegerlo de sí mismo. Y ahora esto. Intentaba parecer desconsolado. Resultaba monstruoso. No está lúcido, su señoría. No sabe lo que hace. Fierro, viendo una apertura, preguntó.
Entonces su única motivación era la preocupación por su bienestar. 100%, dijo Juan destilando falsa sinceridad. Gracias, dijo Fierro sentándose luciendo como si acabara de esquivar una bala. Avery se puso de pie de nuevo. Caminó hacia él no con agresión, sino con una especie de curiosidad quirúrgica. Señor Walsh, comenzó con voz tranquila. Usted acaba de testificar bajo juramento que mi cliente el señor Price no está lúcido y es paranoico. Así es, dijo Juan pavoneándose. Está profundamente confundido. Y su confusión, usted dijo, se centra en sus finanzas. Sí, absolutamente, no entiende el dinero. Él es de otra época. No comprende las finanzas modernas. Ya veo, dijo Avery asintiendo. Es por eso que cree que no está lúcido, porque no entiende las finanzas modernas. Es una parte importante, sí, dijo Juan con confianza. Entonces cuando usted se acercó a él hace 2 semanas y le pidió que le diera $500,000, ¿qué estaba haciendo? Poniendo a prueba su lucidez. El rostro de Juan se tensó. Yo le ofrecía una inversión, una oportunidad de ser parte del éxito de la familia. Usted le pidió a un hombre que creía confundido y paranoico $500,000. Preguntó Avery. Su voz seguía siendo suave. Juan vio la trampa e intentó esquivarla. Fue su rechazo lo que probó nuestro punto. Le ofrecí el trato de su vida, una oportunidad de oro, un retorno garantizado del 40% en 6 meses en mi proyecto del complejo de Ojai. Era una victoria segura. Se volvió hacia el juez de nuevo interpretando al hombre razonable. Su señoría, él se negó, dijo que era demasiado arriesgado. Él estaba demasiado senil, demasiado asustado para ver una oportunidad de oro cuando la tenía frente a sus ojos. Ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando Sofía y yo lo supimos. Realmente lo había perdido. Ya no era capaz de tomar decisiones financieras acertadas. Dejaba que su paranoia se interpusiera en el camino de una fortuna. Lo había hecho. Había vinculado bajo juramento toda su afirmación sobre mi senilidad a mi negativa de darle dinero. Había construido su propio patíbulo. Ahora Avery iba a patear la silla. ¿Una oportunidad de oro, señor Walsh?, preguntó Avery. Ya no sentía curiosidad. Su voz era fría. Una victoria segura. Absolutamente, dijo Juan arrogante hasta el final. Ese proyecto es oro. Es por eso que el proyecto está actualmente $50 millones por encima del presupuesto y enfrenta 16 embargos de contratistas por falta de pago. El color abandonó el rostro de Juan. Tartamudeó. Eso es mentira. Eso es información privilegiada. ¿Cómo? No estés privilegiada cuando estás en incumplimiento, señor Walsh, dijo Avery, con la voz elevándose cada palabra como un martillazo. Y esta oportunidad de oro es de hecho un barco hundiéndose, ¿no es así? ¿No es cierto que su prestamista principal, Citadel Apex Capital, determinó que usted incumplió sus convenios de préstamo y emitió una exigencia de capital por $5 millones hace 10 días? Juan se quedó sin habla. Literalmente abría y cerraba la boca, pero no salía sonido. Miró a Fierro, quien miraba a su cliente con puro horror. Una demanda de $5 millones, señor Walsh. Y usted no los tenía. Estaba y está completamente desesperadamente en la quiebra. ¿No es así? No, gritó Juan, finalmente su compostura desmoronándose. Es un problema temporal de flujo de caja. El proyecto es sólido. ¿Lo es? ¿Usted estaba en la quiebra?, presionó Avery implacable. No tenía dinero. Su crédito estaba congelado. Y sin embargo encontró el dinero para contratar al señor Fierro. Encontró $25,000 en efectivo para sobornar a un dentista deshonrado. Dio un paso más cerca. Mi pregunta, señor Walsh, es, ¿de dónde sacó ese dinero? Juan estaba atrapado. Miró a Sofía. Miró al juez. No tenía respuesta. Avery se la proporcionó. Lo sacó, dijo ella con la voz bajando llena de desprecio, de una caridad.
Lo sacó de la Fundación Carmen Price. Al oír el nombre de su madre Sofía, que había estado congelada en su asiento, dejó escapar un pequeño sonido ahogado. «No es cierto, señor Walsh», tronó Avery. «Cuando estaba quebrado, cuando su imperio colapsaba, usted recurrió a su esposa e hizo que firmara cheques. La convenció de robar de la caridad para el cáncer de su difunta madre. Usted no puede probar eso», escupió Juan. «Puedo», dijo Avery. Sostuvo un nuevo juego de documentos. $150,000 pagados a Walsh Holdings por honorarios de consultoría. $80,000 pagados a LA Premier Events, una compañía fantasma de su propiedad, por la planificación de una gala. Un total de $230,000 malversados de un fondo para la investigación del cáncer. Se volvió y miró por primera vez a Sofía. Él no solo le mintió al tribunal, Sofía, él te mintió a ti. Fue entonces cuando mi hija se quebró. Se puso de pie de un salto con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia, y le gritó a su marido: «¡Me mentiste! Me dijiste que eran honorarios administrativos legales. Me dijiste que todo estaba aprobado. Estabas robando a mi madre». Juan perdió completamente los estribos. Todo el encanto, toda la actuación, toda la arrogancia se evaporó, dejando solo al hombre rudo, feo y desesperado que había debajo. Se puso de pie en el estrado de los testigos con el rostro púrpura y señaló con un dedo tembloroso, no a Avery ni a Sofía. Me señaló a mí. «¡Cállate, Sofía!», chilló con la voz quebrada. «Solo cállate todo esto. Es culpa de él. Todo. Ese viejo egoísta, él tenía el dinero. Podría haber arreglado todo. Solo tenía que firmar un cheque y dijo que no. Él me obligó a hacerlo. Todo es culpa suya». La sala era un caos. Sofía sollozaba un sonido histérico y feo. Juan le gritaba que se callara con la cara contraída por la rabia. Su abogado Fierro intentaba desesperadamente objetar, pero el juez Carmichael simplemente lo mandó a callar con el rostro como una nube de tormenta. Golpeó su mazo. El sonido resonó en la habitación como un disparo. «¡Silencio!», rugió. «Señor Walsh se sentará y guardará silencio o lo haré arrestar por desacato. Señora, contrólese». Juan se desplomó en su silla, respirando con dificultad. Sofía se hundió y sus sollozos se convirtieron en jadeos húmedos y ahogados. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el clic de la radio del alguacil. Los ojos del juez Carmichael, fríos y furiosos, se dirigieron desde los restos de la mesa de los peticionarios hacia mí. Me miró fijamente por un largo momento. La ira en su rostro se suavizó, reemplazada por algo más: respeto y una profunda curiosidad. «Señor Price», dijo su voz ahora tranquila, pero llevando toda la autoridad del tribunal. «Sus oponentes han presentado su caso tal como fue». Gesticuló hacia Juan. «Él acaba de confesar bajo juramento una letanía de delitos financieros, pero la petición sigue ante mí. ¿Tiene algo que desee decir en su defensa con respecto a su propia competencia?» Me puse de pie lentamente. No me apoyé en la mesa. No vacilé. Me mantuve erguido con las manos entrelazadas relajadamente detrás de mi espalda. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a Juan, miró a Sofía y luego miré al juez. «Gracias, su señoría», dije con voz clara y fuerte. Resonó en la pequeña habitación. «Pero no estoy aquí hoy para discutir sobre mi cordura. No estoy aquí para defenderme. Mi competencia no está en cuestión. Mi historial habla por sí mismo». Hice una pausa dejando que las palabras aterrizaran. «No, su señoría», continué. «No vine aquí hoy para ser el demandado. Vine aquí para presentar una denuncia penal». Fierro se puso de pie de un salto. «Objeción, esto es teatro. Este no es el lugar adecuado». «Siéntese, abogado», rugió Carmichael. «Usted abrió esta puerta. Trajo a este hombre a mi tribunal acusándolo de delirio. El tribunal escuchará lo que tiene que decir.
Proceda, señor Price. Dirigí mi mirada hacia Juan. Me miraba fijamente con los ojos muy abiertos por un nuevo horror que empezaba a comprender. El señor Walsh acaba de confesar parte de ello, dije con voz plana como un anatomista describiendo un cadáver. Confesó haber malversado $230,000 de una fundación caritativa. La fundación de mi esposa. La Fundación Carmen Price. Luego dirigí mi mirada lenta y deliberadamente hacia mi hija. Me observaba con el rostro surcado de lágrimas y Rimmel con los ojos suplicantes. Pero él no actuó solo, dije sosteniendo su mirada. No podía, necesitaba una firma. Necesitaba la firma de la directora de la fundación. Miré de nuevo al juez. Y tú, Sofía, hija. Tú firmaste los cheques. Sabiendo y con plena intención saqueaste el legado de tu propia madre para financiar el estilo de vida de tu marido y para financiar este patético intento de apoderarse de mis activos. Sofía dejó escapar un lamento, un sonido de pura desesperación animal. No, yo no sabía, él me dijo. Tú los firmaste, afirmé interrumpiéndola. No era una acusación, era un hecho. Juan, al ver a su esposa desmoronarse, encontró una nueva oleada de bravuconería de animal acorralado. Se puso de pie tirando su silla. Se rió. Fue un sonido agudo, histérico y feo. No puedes hacerme nada, chilló señalándome. Tú no eres nadie. No tienes nada. ¿Crees que puedes presentar una denuncia? Es mi palabra contra la de ella. Y tú solo eres un viejo triste y senil. Vives en una casa de huéspedes. Estás en la quiebra, no tienes nada, no eres nada. Su voz se quebraba, pero se sentía triunfante. Él lo creía. Creía que yo no tenía poder. Creía que el dinero se había ido, que no me quedaba nada más que mi traje. Solo esperé. Dejé que su voz resonara y muriera. Dejé que el silencio volviera. Dejé que se quedara allí jadeando un rey fracasado en un escenario de su propia creación. Luego sonreí. Una sonrisa fina y fría. Ah, dije con voz tranquila. Sobre eso. Giré la cabeza y le hice un pequeño y sutil gesto a Avery Hayes. Ella se puso de pie. No dijo nada. Metió la mano en su delgado maletín y sacó un solo fajo grueso de documentos encuadernados con una cubierta legal azul. No se los entregó al juez. No me los entregó a mí. Cruzó el pasillo directo hacia la mesa de los peticionarios y colocó el documento sobre la mesa directamente frente a Juan Walsh. ¿Qué es esto?, tartamudeó Juan mirando la ominosa cubierta azul. Eso, señor Walsh, dijo Avery con voz clara y resonante. Es un aviso de emergencia de ejecución hipotecaria y embargo. El abogado de Juan arrebató el papel. Sus ojos escanearon la primera página. Su rostro, que había estado pálido, se tornó del color de la ceniza. Esto es imposible, susurró Fierro mirando a Avery. Esto es de Citadel Apex Capital. Pero eso no es la fecha. Juan le arrebató el papel a su abogado. ¿Qué es? Parece que estás un poco atrasado con las noticias, Juan, dije con voz conversacional. Tenías razón. Incumpliste con tu préstamo de $5 millones con Citadel Apex. Estaban, como sabes, preparándose para embargar todos tus activos. Una lástima. Juan miraba el papel, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía leer. Esto dice que la deuda fue vendida. Sí, así fue, dije. Estaban muy motivados para vender. Era, como tú dijiste, papel tóxico. Y cuando no pudiste pagarles, yo intervine. Compré esa deuda, Juan. Toda ella. El pagaré. El préstamo. La garantía. Todo. Di un paso adelante. Incumpliste tu préstamo, Juan. Pero no incumpliste con Citadel Apex. Incumpliste conmigo. Dejé que eso se asimilara. Observé cómo los últimos rastros de color abandonaban su rostro, mientras la realidad gélida y devastadora de su situación aterrizaba. Y yo, continué. No soy tan paciente como Jim Callahan. No ofrezco una extensión. No estoy renegociando.
Exijo el pago del pagaré. Efectivo inmediatamente. Juan me miró con la boca abierta en un grito silencioso. Señalé la mansión donde vivía. La casa principal es mía. Señalé los coches que conducía. Los coches son míos. Señalé las empresas fantasma que construyó. Todo tu imperio de Walsh Holdings es mío. Señalé el traje mismo que llevaba puesto. Todo lo que pensabas que era tuyo, ahora me pertenece. Me volví hacia el juez Carmichael, que observaba todo este intercambio con una mirada de puro y absoluto asombro. Su señoría, dije con voz final, esta patética audiencia de tutela ha terminado. El juicio de desalojo comienza ahora. Juan estaba acabado. Un hombre que grita su propia confesión en una sala de justicia no tiene muchas opciones legales. Después de su actuación, no fue un juicio. Fue una sentencia. Mi evidencia, la evidencia que Avery y yo habíamos compilado, era un ataúd hermético y preciso. Las transferencias bancarias de la fundación de Carmen. Las facturas fraudulentas de su empresa fantasma. El testimonio perjuro que indujo a Lim. Y por supuesto el caso claro de fraude bancario que había estado ejecutando en el proyecto de Ojai. Era una avalancha de papel y cada hoja llevaba su nombre. Intentó luchar. Contrató a un nuevo abogado aún más caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron argumentar que estaba bajo un estrés extremo. Intentaron pintarme como un cerebro vengativo y manipulador que le había tendido una trampa. Fue una defensa patética. Era como una rata atrapada en una trampa de acero, intentando culpar al queso. El fiscal de distrito que se había interesado mucho en el caso después del informe del juez Carmichael, ni siquiera sudó. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad para ahorrarle al Estado un juicio. Se negó arrogante hasta el final. Todavía pensaba que podía salir de ahí vendiendo mentiras. Así que lo llevaron a juicio y lo hundieron. No tuve que testificar. La documentación de Avery y mi forense financiera hablaron por mí. El jurado deliberó menos de una hora. Lo encontraron culpable de 12 cargos de fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez miró a Juan, este hombre que se había plantado en un tribunal e intentado destruir la vida de un hombre para encubrir sus propios crímenes, y lo convirtió en un ejemplo. No le dieron un tirón de orejas. No lo enviaron a una prisión club de campo para delincuentes de guante blanco. Fue sentenciado a 10 años en una penitenciaría estatal. 10 años. Observé cómo se lo llevaban ya no con su traje a medida, sino con un uniforme naranja. Finalmente se había quedado sin cartas que jugar. Los libros estaban equilibrados. Sofía fue la parte más difícil. Era mi hija. Era la sangre de Carmen. Pero también era una co-conspiradora. La evidencia era innegable. Su firma estaba en los cheques. Se había sentado allí semana tras semana viviendo una vida de lujo, sabiendo que estaba siendo pagada con dinero robado de la tumba de su madre. Su abogado se acercó a mí rogando, suplicando. Señor Price, fue manipulada. Fue víctima de abuso psicológico. Juan la controlaba. Lo miré. Juan sostuvo el bolígrafo. Forzó su mano para escribir su propio nombre. Es una mujer adulta. Tomó una decisión. Me pidió que hablara con el fiscal para pedir clemencia, que escribiera una carta en su defensa diciendo que era una buena persona que cometió un error. Dije que no. No interferiría. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de consecuencias. Había pasado 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Había alimentado su debilidad, su codicia, su crueldad casual. Intervenir ahora para salvarla del fuego que ella misma ayudó a encender sería el acto final y peor de un padre fracasado. Tenía que valerse por sí misma. Tenía que enfrentar el balance. Fue acusada al igual que Juan, pero fue inteligente. A diferencia de Juan, vio el final del camino. Aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de mal uso de fondos caritativos. El juez fue menos severo. Vio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Juan, pero también vio los estados de cuenta bancarios. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional formal. Se le ordenó devolver cada centavo los $230,000 a la Fundación Carmen Price.
Y finalmente el juez añadió una última condición: 2.000 horas de servicio comunitario obligatorio. No recogiendo basura en la autopista. No archivando papeles en una oficina. La asignó al asilo de ancianos Glenwood Gardens, específicamente a la unidad cerrada de demencia y Alzheimer. Durante los próximos 2 años, mi hija, la mujer que intentó declarar a su padre legalmente senil para poder robar su dinero, pasaría cada fin de semana bañando, alimentando y limpiando a hombres y mujeres que estaban realmente perdidos. Hombres y mujeres que no sabían sus propios nombres, que no podían recordar los rostros de sus hijos. Quería que lo viera. Quería que lo oliera. Quería que entendiera en sus huesos la realidad del arma que había intentado usar contra mí. Fue una sentencia justa. Fue quizás la única educación que realmente había recibido. Pasaron 6 meses. El silencio que cayó sobre la propiedad fue absoluto. La mansión grandiosa y ridícula que Juan y Sofía habían construido ya no estaba. La hice vender en subasta. La tierra en la que estaba la casa de huéspedes. Mi casa de huéspedes. También la vendí. Todo. Los ingresos fueron a 2 lugares. La mitad fue para rellenar y hacer crecer sustancialmente la Fundación Carmen Price, que ahora estaba bajo una nueva administración profesional. La otra mitad fue a un fideicomiso para mi nieto Daniel bloqueado hasta que cumpla 25 años. Yo estaba en la casa de huéspedes. Estaba vacía. Solo cajas de cartón apiladas, las paredes desnudas. Estaba en mi oficina oculta, empacando el último de mis archivos. Los monitores estaban oscuros. El bisturí volvía al retiro. Escuché un paso vacilante en el porche. No un golpe. Solo una presencia. Caminé hacia la puerta. Era Sofía. Estaba transformada. Pero no de la manera en que un spa o un vestido nuevo transforma a una persona. Estaba vacía. La ropa de diseñador se había ido reemplazada por un camisón de voluntaria azul desteñido y barato con Glenwood Gardens, bordado en el bolsillo. Su cabello estaba recogido. Su rostro estaba pálido y delgado. Parecía 10 años mayor. El derecho, la crueldad casual, la risita arrogante. Todo se había ido. Se había quemado. Sus manos, que antes tenían una manicura perfecta, estaban rojas y agrietadas. Se quedó allí en el umbral viéndome cerrar con cinta la última caja. Su voz cuando llegó no era la voz que yo recordaba. Era un susurro apagado. ¿Por qué? Dejé lo que estabas haciendo. No me di la vuelta. ¿Por qué? ¿Qué, Sofía? ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Dijo ella, su voz temblando no de tristeza, sino con una rabia profunda y agotada. Tú lo sabías. No finjas que no. Tú eres él. Sabías lo que Juan era. Sabías lo que estaba haciendo. Dio un paso hacia la habitación vacía. Podrías haberlo detenido en cualquier momento. Cuando Juan pidió los $500,000, podrías haber dicho simplemente que no, que sabías que estaba quebrado. Podrías haberme mostrado los papeles entonces. Podrías haberme advertido. Su voz se quebró y una sola lágrima caliente y furiosa corrió por su rostro. Pero no lo hiciste. Nos dejaste. Tú me dejaste firmar esos cheques. Dejaste que presentáramos esa demanda. Te sentaste allí en tu casita y nos viste destruirnos. No tenías que arruinarnos. No tenías que enviarlo a prisión. No tenías que hacerme esto a mí. Señaló su uniforme barato. Tú querías esto. Querías castigarnos. Cerré la caja con cinta lentamente. Alicé la cinta con mi mano. Luego me giré para enfrentarla. Miré a esta extraña que era mi hija. Porque si te hubiera detenido, Sofía, dije con voz tranquila, no habrías aprendido nada. Me habrías odiado durante una semana. Me habrías llamado viejo paranoico y controlador. Y luego, habrías vuelto con él. Habrías creído su siguiente mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías continuado desangrando la fundación de tu madre, una gala tras otra. Yo no te dejé hacer nada. Yo solo dejé que fueras quien eras. Caminé hacia mi viejo escritorio.
Cuando tenías 10 años, robaste $50 del bolso de tu madre. Querías un juguete y ella te había dicho que no. Sofía se estremeció con los ojos muy abiertos. Lo recordaba. Carmen se enteró. Continué. Sabía que había sido tú y... Lloró.